¿Cuán importante es para todos nosotros reconocer e identificar nuestros deberes a nivel de familia, a nivel laboral, a nivel profesional? Pero cuán importante es establecer nuestros deberes como creyentes en la vida de la asamblea, en la vida de la caja. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bienvenidos, mis amados, en las naciones. Muchísimas gracias por su tiempo, su compañía y por estar atentos durante toda la semana a un tema tan extraordinariamente importante, cuál es nuestros deberes como creyentes. A lo largo de estos días hemos avanzado y profundizado particularmente en el capítulo 12 del libro de Romanos, entendiendo el concepto de lo que significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable ante la presencia de nuestro amado Hashem. Creo que ya podríamos concluir de la semana que evidentemente presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo no es, como para muchos, reunirnos, asistir, un día sí, un día no, tal vez sí, tal vez no. Con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo. La verdad, a mí me parece que esta convocatoria es muy importante, pero esta no es tan importante. Levítico 23 me gusta, pero no todo me aplica. El ceder me parece importante, pero hay cosas que realmente no me gusta hacer así. En términos generales, hemos llegado a la conclusión de que la vida como creyente pareciera ser que nos da la oportunidad de elegir a nuestra manera lo que nos conviene, lo que nos interesa, lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Y mis amados, tenemos que ser muy claros, esto no es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Este principio de Romanos 12 como un deber del creyente es morir. Lo mencionamos en el transcurso de la semana. Si usted está acompañándonos apenas en el día de hoy, ya en el cierre de jornada, le invito, por favor, vea los programas de toda la semana para que comprendamos, repito, en detalle las claridades que hemos tenido que hacer frente a cada uno de estos conceptos y hoy poder concluir que para cumplir con Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante, necesitamos morir. Es necesario morir. Vimos cómo en el tiempo del Mishkan las personas llevaban consigo una ofrenda en el sentido de un animal que debía ser sacrificado. Llevaban un animal vivo para ser sacrificado y había derramamiento de sangre. Y tipológicamente lo que Rab Shaul nos quiere mostrar es precisamente esta escena. Presentarnos ahora nosotros en ese sacrificio vivo para morir y que haya un derramamiento de sangre. ¿Qué significa morir aquí? Literalmente morir significa apartarnos, separarnos literalmente de todo lo que signifique religión, tradición, idolatría, paganismo, en cualquier género. Y digo en cualquier manera, ¿por qué, amados? A veces pensamos, y obviamente cuando preguntamos a alguien, ustedes
practican algún tipo de idolatría, pero por favor, pastor, ¿cómo? No entiendo usted por qué me hace esa pregunta. Por supuesto que nosotros no tenemos ningún tipo de idolatría. Si la idolatría probablemente la vivimos alguna vez allá en la religión tradicional, pero desde que nosotros pasamos al contexto del Evangelio, nunca jamás volvimos a tener idolatría o imágenes. Pero mis amados, el concepto de la idolatría va mucho más allá de pensar en la religión tradicional y en la imagen o los cuadros o las imágenes de acero, de acera, etcétera. La idolatría puede estar en el trabajo. ¿Cuántas personas hacen de su trabajo una completa y absoluta idolatría? Verbo y gracia diría la palabra. Fui una parte en mi vida, fui parte de ese proceso y lo digo con claridad porque lo experimenté en mis tiempos de trabajo en la actividad laboral, profesional. Idolatré mi trabajo. Es decir, no había otra cosa que ocupara mi tiempo más que mi trabajo y la importancia de mi trabajo y mi trabajo y mi trabajo y mi trabajo, y sin mi trabajo el mundo se paraliza. Viví esa experiencia, por lo tanto entiendo y sé lo que estoy diciendo cuando hablo de cuántas personas hacemos de nuestros lugares de trabajo, de nuestras actividades de trabajo, una idolatría. Y bueno, amamos el trabajo, amamos lo que hacemos de un trabajo y está bien. Ese trabajo nos representa seguramente un ingreso, nos representa economía, nos representa solvencia, nos representa vivir mejor, vivir bien, está bien. Pero es una idolatría. Idolatría por el esposo. Por favor, tome estas palabras con entendimiento. No va a decir usted ahora, por favor, el pastor Alfaro dijo que yo no tengo que tener ninguna idolatría contigo. Pues no, definitivamente no. Me refiero, no significa que no le ame, no le significa que no lo honre, no significa que no le respete, no significa que no le atienda, no significa que no sea especial con el varón, hablando del esposo en este caso. Pero ¿cuántas mujeres hacen de su esposo una completa idolatría? Al punto que si el esposo da una orden que no tiene nada que ver a la luz de la palabra, es decir, que determina algo que ni siquiera es ni espiritual, ni bíblico siquiera, aún terminamos haciendo en los hogares, lo que la idolatría de ese hombre dice que se tiene que hacer. Y por supuesto el caso contrario. Varones que tienen una idolatría absoluta por su esposa, lo que ella diga, como ella diga y cuando ella diga. Y no estoy queriendo con esto significar que no respetemos o escuchemos o valoremos, por favor, a nuestra amada esposa. Ayuda idónea, ayuda contraria. Es importante que entendamos que no es necesario idolatrarla para amarle y respetarle. Pero cuánto más hablamos de idolatría cuando se trata de los hijos. Tenemos una idolatría por los hijos impresionante. Por favor, pastor, entonces, ¿qué hacemos? ¿No podemos amar a nuestros hijos? No tome mis palabras en emociones sin madurez. Ame a sus hijos con todo su corazón, ámelos. Pero nuestros hijos no impedirán que nosotros tengamos que cumplir con nuestros deberes como creyentes en mi relación de Shabbat o de las convocatorias. Pastor, qué pena, no puedo estar en el Shabbat porque pues es que voy con mi hijo a tal cosa. Pastor, es que mi hijo quiere que salgamos a tal lugar. Es que mis hijos quieren que vayamos a esto. Es que mis hijos quieren, pero estamos en Shabbat. No es que mis hijos quieren que salgamos. No, un momento. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Eclesiastés nos dice, hay tiempo para salir, para pasear, para reunirnos, para jugar, para reír, para cantar. Hay tiempo para todo. No es que es el tiempo en el que el hijo dice que esto es lo que tenemos que hacer. ¿Y cuántos padres hoy no hacen sino única y exclusivamente lo que sus hijos les dicen que tienen que hacer? No significa esto, repito, que no amemos a nuestros hijos. Por favor, tengo 3 varones amados que el Eterno nos ha entregado en este hogar. Les amo a cada uno, pero también con cada uno de ellos tengo mano fuerte, criterio, autoridad y respeto. Y les amo profundamente y recibo de ellos todos los días su amor, su respeto, sin idolatría. Esto solo para mencionar, repito, un ejemplo.
Podrían ser miles de cosas de las cuales tenemos idolatría. Idolatría por un deporte. Y hablando de un deporte, ¿cuántas personas tienen idolatría por un equipo en particular? El equipo de fútbol, el equipo de básquetbol, el equipo de béisbol, no sé, en cualquier línea deportiva. ¿Cuántas gentes hacen de un deporte o de un equipo, de un deportista o de un actor o de un cantante o lo que sea, un ídolo, al punto que si ese ídolo se presenta el fin de semana en el estadio, en un concierto, I'm so sorry, que el mundo no se entere que yo estoy aquí, porque para mí no hay Shabbat, para mí el concierto es más importante. Así es que, mis amados, cuando se trata de los deberes, entendamos que sacrificio vivo significa morir. Creo que hecha la claridad suficiente por demás. Podemos entonces comprender que mi primer deber en mi propósito como creyente, con una conciencia absolutamente establecida, como un creyente, y si puedo utilizarlo entre comillas, verdaderamente activo, que pertenece a una relación directa con Hashem, tiene que ver sin lugar a dudas con respecto a la comunidad, a la Cajal, a la iglesia, si lo puedo decir en esta expresión. Y digo si lo puedo decir en esta expresión porque hasta en eso tenemos un inconveniente serio hoy. Cuando venimos al tema de Torah en Yeshua HaMashiach, muchas personas usualmente utilizan la expresión, se ha hecho un modismo cultural, hablar de estamos en raíces hebreas. Siempre creo que he tenido que hacer esa claridad frente a ese tema. No tengo ningún inconveniente con mencionar el tema de raíces hebreas. Está bien, si tú te sientes bien, tranquilo, cómodo, te identificas con ese lema, estamos en raíces hebreas, no hay problema, lo entiendo. Pero literalmente nosotros no estamos en raíces hebreas. Entendiendo desde el punto de vista lingüístico que raíces hebreas es el estudio de un idioma. El estudio de un idioma, en este caso el estudio del hebreo. Cuando estamos en América hacemos el estudio del inglés, estamos en las raíces del inglés. Si estás en Francia, estudiarás las raíces del francés y así sucesivamente. Claro, por supuesto, y siempre lo he dicho, cuando venimos a Torah y aprendemos el hebreo, maravilloso aprender el hebreo y conocer más a fondo el contenido bíblico toraico en hebreo, pues es extraordinario. Pero raíces hebreas literalmente significa estoy estudiando el idioma hebreo. Nosotros en Israel Casa Integral estamos estudiando nuestra Kadosh Torah y la estudiamos en Spanish, please, en español, por favor. ¿Por qué, amados? Porque sin lugar a duda, hasta en esto tenemos controversias. Yo menciono la palabra iglesia, inmediatamente me escriben, pastor, pero ¿usted por qué habla de iglesia? ¿Por qué no menciona la Cajal o la Keilah? Bueno, si eso te parece mejor, te hace sentir feliz y te sientes cómodo. Nuestro primer propósito como un verdadero creyente en la Cajal, en la asamblea, me gusta incluso más la palabra la asamblea, el grupo de personas en la comunidad de fe, es precisamente capacitarnos efectivamente como líderes, como creyentes, para servir en el ministerio. Recuerden que la palabra ministerio significa servir, y servir significa, número uno, como prioridad, respetar la visión y la misión de la iglesia. En este sentido, la misión de la iglesia, la misión de la Cajal, la misión de la Kehilá, es muy importante, o si quiere decirle el Mishkan, si de pronto esa palabra te parece un poco más profunda. Cuando nosotros entendemos el ministerio de la familia, de la fe, en cada comunidad, Israel Casa Integral en las Naciones, tenemos que hay una organización establecida literalmente desde un orden jurídico, desde un orden legal, desde un punto de vista de ordenamiento estatal, de gobierno. Israel Casa Integral no es una organización, voy a decirlo entre comillas, pirata. Sé que suena un poco fuerte decir esto y no es mi intención. Por favor, perdónenme. Quiero decir, desde el punto de vista de mis deberes como pastor de Israel Casa Integral, es hacer que todo el ordenamiento legal, jurídico, a nivel de la nación de América, en los Estados Unidos, Israel Casa Integral tenemos el privilegio
de los registros de ley, los permisos de ley vigentes que autorizan y permiten que Israel Casa Integral sea una institución non-profit dentro de los Estados Unidos de América y que a su vez dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro organigrama de estructura religiosa, comillas, las facultades que el Departamento de Estado nos ha entregado como Israel Casa Integral nos permite a su vez iniciar obras en diferentes lugares de la tierra, como lo hemos logrado hasta el día de hoy en los países, en las naciones. Si puedo decirlo entre comillas, también extendiendo una cobertura de ese concepto jurídico, obviamente entendiendo que el concepto jurídico en América es uno, mientras que el concepto jurídico en México, en Colombia, en Ecuador, en Chile será otro. Pero no significa que no tengamos que hacer en cada país que Israel Casa Integral es nuestro deber, esté legítimamente establecida. Por lo tanto, cuando nosotros como líderes creyentes, en nuestro primer deber como Cajal es establecer el fundamento de la ley, del gobierno en el cual nos ocupamos, debemos tener entonces obreros calificados, siervos de integridad, siervos de testimonio, siervos que verdaderamente podamos entender el nivel que nos lleva el deber de ser ministros dentro de esta casa. Que dentro de esta casa tengamos una adecuada y establecida administración. Sobre esto creo que hemos enseñado muchísimo y de hecho, tomando un aspecto importante en Israel Casa Integral, hacemos periódicamente una reunión que se conoce como membresía. Y perdónenme, hermanos, que haga paréntesis y comentarios a ciertas cosas que estoy indicando, pero porque me gustan las cosas claras y a veces las palabras, cuando no se clarifican o cuando no se expresan adecuadamente, se pueden prestar incluso para ciertas confusiones. Cuando en Israel Casa Integral vienen personas que nos visitan o se quieren vincular con el ministerio, por supuesto les damos una bienvenida. Bienvenidos, les recibimos con amor, por favor, claro que sí. Hacemos algunas reuniones, yo me reúno con la mayoría de quienes se congregan en las diferentes partes de naciones. Siempre tengo una conversación, 1, 2 o 3 conversaciones con los hermanos. Eventualmente se reúnen con otros ministerios, con otros pastores a nivel internacional. Hablamos sobre la visión, la misión, el orden, el manual de funciones de Israel Casa Integral, hacia dónde estamos caminando, nuestros textos en Torá, cómo caminamos en la unidad, en la unidad de Yeshua, nuestro Mashiach, entre muchas cosas. Y dentro de los temas que tratamos está justamente el tema de la administración de finanzas. ¿Por qué? Porque lastimosamente, amados, cuando venimos del nivel 2, si algo nunca se nos estableció y nunca se nos determinó con claridad fue el manejo financiero de la iglesia. Esto conllevó a que muchas gentes se retiraron de su fe, se retiraron de sus congregaciones, toda vez que se sintieron engañados, lastimados, incluso defraudados de la fe, en ministerios donde, repito, probablemente sintieron que les tomaron fuerza en manejos económicos y se sintieron eventualmente engañados. Pero hermanos, como creyentes sabemos que tanto los diezmos como las ofrendas, el maser, la sedacá, están establecidos a la luz de la Torá y a la luz de toda la Biblia. Y si miramos y evaluamos los textos bíblicos, si alguien en todo el texto bíblico habló de administración, de finanzas, fue precisamente nuestro amado Yeshua. Más que cualquier otro apóstol o profeta, Yeshua nos habló amplia y suficientemente sobre la importancia del manejo financiero. ¿Por qué? Porque en el manejo y en la administración financiera no hay absolutamente nada mal cuando lo hacemos dignamente delante del propósito de Adonai. Es decir, para que el ministerio crezca, para que el ministerio avance, para que el ministerio prospere en instalaciones, en equipos, en apoyo financiero a los siervos, a las personas que eventualmente necesitan apoyo, se requiere provisión.
La provisión Adonai no la entrega, por eso el lema en Israel Casa Integral es: nosotros no damos para recibir, damos porque ya recibimos. Esa es la bendición, y bendito el Eterno que nos ha bendecido con toda bendición y nos permite prosperar en el camino. Y cuando yo sé como creyente que Adonai ha prosperado mi camino y lo ha prosperado en gran manera, cuanto más como creyente, y lo vimos ayer, me presento con acción de gracias en un corazón de gratitud, y sé que puedo bendecir el ministerio y puedo aportar en el ministerio. Y bendito el Eterno, en Israel Casa Integral hemos logrado llegar a un nivel tan importante donde un muy buen porcentaje de los hermanos bendicen no solamente el ministerio, sino bendicen incluso a otros hermanos. Pero no estamos en el propósito al full. Hay muchas personas que pertenecen al ministerio que lo único que no se les ocurre jamás es presentar una ofrenda o un diezmo. Por eso la importancia de entender qué significa sacrificio vivo. No, el ministerio de Israel Casa Integral me parece lindo, los pastores Alfaro me parecen lindos, pero yo con los diezmos y las ofrendas no estoy de acuerdo. Entonces me pregunto, ¿eres un verdadero creyente? ¿Eres un simpatizante? ¿Eres un turista? ¿Qué eres? Porque si no estamos cumpliendo al pie de la letra con lo que la palabra nos enseña, tenemos que hacernos una auditoría y entender, bueno, un momento, a ver, ¿dónde es que yo estoy parado aquí? ¿Me gusta la Torá? Sí, me gusta la Torá. ¿Me gustan las convocatorias? Claro que me gustan las convocatorias. Pero hay cosas como la ofrenda a los diezmos con lo que no estoy de acuerdo. Evalúate, por favor, delante de Adonai y conclúyelo. No por lo que te digan los videos de YouTube. No, vea la palabra, estudia la palabra. Administra debidamente tu tiempo preparándote y discerniendo la palabra, y entonces concluirás. Por lo tanto, cuando hablamos de estos deberes principales que tenemos como creyentes a la luz de la palabra, en el primer elemento fundamental, que es nuestra casa, debemos tomar en cuenta que las autoridades de la iglesia evidentemente están establecidas. Y vamos a mirar un texto en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13. Vimos Romanos 12, pero quiero cerrar la jornada aquí en Hebreos capítulo 13. Dice: deberes de un creyente. Permanezca el amor fraternal. Por favor, hermanos, usted pueden subrayar en sus Biblias, y si usted toma nota, por favor escríbalo, y si puede escribirlo aquí en el chat confirmándome que está entendiendo y recibiendo una palabra, escríbalo por favor aquí en el chat, dígalo conmigo: permanezco en el amor fraternal. Porque si somos creyentes en nuestro amado Yeshua HaMashiach y estudiamos nuestra Kadosh Torah, pero no amamos a este hermano o a esta hermana que no me simpatiza, es que este hermano como que me cae bien, pero lo mastico, pero no lo paso. No, un momentico, hermanos. Usted puede pensar por un momento a Yeshua diciendo: este Judas como que me va a traicionar. ¿Qué hago con este Judas? ¿Será que lo retiro? ¿Será que no lo saludo? ¿Será que no lo trato? Al contrario, le dio más responsabilidad que a los otros. La mente de Yeshua. ¿Tenemos diferencias de opinión con las personas? Por supuesto. No es fácil amar a todo el mundo. No todos somos monedita de oro, dirían alguna vez por allí. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Habrá gente que nos ama, habrá gente que se incomoda, habrá gente que se molesta, hay gente que no le parece. Bueno, de todo hay en la viña de Adonai, pero el amor fraternal es para todos. Y repito, es un amor fraternal íntegro, no es un amor fraternal hipócrita, que abrazamos al hermano, abrazamos a la hermana, pero por favor, que no me la pongan más cerca a mí. Hermanos, presentémonos como sacrificio vivo, realmente entendiendo lo que esta palabra significa. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y sobre esto sería maravilloso que habláramos también en algún momento. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratos como que también vosotros estéis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Adonai. Por favor,
¿A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará la iglesia? ¿Los juzgará el comité de administración financiera de la iglesia? ¿Los juzgará el pastor, el copastor, el líder? No, los juzgará Adonai. Los juzgará Adonai. Honroso sea en todo el matrimonio, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Adón es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Adonai. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitad su fe, es decir, cuando entendemos que nuestro pastor, el líder, es un hombre de fe, es un hombre de emuná. Por favor, líderes, pastores. Y hablo a Israel Casa Integral y a todo líder y pastor que nos pueda estar acompañando en algún momento en este tema. Un líder o un pastor no es un líder que camina en emociones. No es un líder que camina en el razonamiento humano, en la lógica, en el entendimiento humano, pastor. Pero entonces, ¿cómo puede ser que un pastor no pueda pensar con lógica y con razón? Pues, amados, por supuesto que como seres humanos tenemos lógica y razón, desde luego. Pero en Yeshua HaMashiach tenemos discernimiento, tenemos sabiduría, tenemos entendimiento, tenemos conocimiento a la luz de la palabra. Por eso, a lo largo de los años, muchos ministerios han tomado decisiones absolutamente equivocadas, emocionales, racionales, con el entendimiento y con la lógica y con la razón. Es que nosotros lo hacemos así y así lo vamos a seguir haciendo. Y nos damos cuenta que esa es la lógica y el entendimiento humano, pero ese no es el propósito establecido por Adonai. Y de esto tenemos muchos ejemplos y lastimosamente vemos cómo los televangelistas ocupan pantallas a lo largo de los años enseñando movimientos, doctrinas y cuanta cosa del pensamiento, de la razón y de la lógica del hombre pueden entender, y la gente a esto le dice amén, porque usualmente la gente le dice amén a todo sin entender el discernimiento que no está presente en muchas de esas situaciones. No os dejéis llevar de doctrinas de diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Por favor, hermanos, hagámonos una pregunta de auditoría como líderes, como creyentes. Cuando usted se toma el tiempo de escuchar una enseñanza, ¿usted está escuchando enseñanzas de la religión tradicional? ¿Usted está escuchando enseñanzas del evangelio tradicional? ¿O usted está enfocado en enseñanzas toraicas, con mensajes de Torá, de Parashá, de Aliyá, donde se alimenta usted verdaderamente a la luz de la Torá? Esto es muy importante que lo tengamos presente. Y hermanos, miren, por favor, discernimiento. Tuve la oportunidad, el privilegio, el honor verdaderamente de conocer y de estar allí presente en el centro de convenciones del señor evangelista del siglo, Billy Graham. Billy Graham es parte de la cultura del mundo, en las naciones. Evangelista del siglo, viajó creo que por el 99% de las naciones del mundo evangelizando. Vive aquí cerca, vivió y nació relativamente muy cerca. De hecho, aquí a pocos minutos de la sede de Israel Casa Integral en la ciudad de Charlotte tenemos el museo de Billy Graham. De hecho, es un sitio precioso para ir a visitar. Me encantaría cuando ustedes nos visiten poderlos llevar a este lugar para conocer esa historia de un hombre, un creyente que estuvo por las naciones enteras enseñando. Y si usted escucha una enseñanza del evangelista Billy Graham, usted encontrará una esencia, una madurez, una profundidad y un carácter, por supuesto teológico, pero que definitivamente es una palabra viva, eficaz y verdadera. ¿Qué podemos hacer entonces? Pero si usted se ocupa de estar escuchando predicadores que lo único que te hablan es de emociones, que tú eres el campeón
y que tú puedes conseguir todo lo que quieres porque eres un diosito y que esto y que lo otro y cosas que no tienen ningún fundamento ni contexto bíblico. Es tu deber y es tu responsabilidad saber elegir lo que estás escuchando y entender que estás ubicado en Torá y que si estamos ubicados en Torá escucharemos mensajes toraicos establecidos en el fundamento de la Torá y no réplicas de mensajes y cosas emotivas, emocionales del kosh, porque son kosh, realmente son, no son ni siquiera líderes pastorales, kosh que administran una palabra como los motivacionales, como el conferencista motivacional. Tenemos que aprender a discernir. Es nuestro deber como creyentes en la Cajal tener una responsabilidad en la administración, en las finanzas, y Hebreos capítulo 13 nos lo está confirmando. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Adonai por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Saben, amados, es muy importante, por favor, recíbanme esto en el amor de Yeshua. Es muy importante que no dejemos de lado la importancia de la adoración, de la alabanza. ¿Cuántas veces durante una reunión de alabanza, de Shabbat, nosotros cerramos nuestros ojos delante del Padre, nos ponemos en esa conexión santa con Él, nos presentamos en gratitud, en adoración y hablamos con el Padre? Hemos visto cómo recientemente en todo lo que se conoce como el movimiento de raíces hebreas empezamos a mirar un modelo que en esta Kehilá todos danzan. Entonces veo que la mayoría de mujeres danzan y entonces las mujeres ya tienen su ¿cómo se llama? Su programa de danza, se me escapa la palabra, la verdad, en este momento. Tienen su estilo, pues, su forma, su diseño. Tenemos que danzar así, 2 vuelticas acá, 3 vuelticas allá, levantamos las manos, danzamos acá. Es hermoso, es bello, hermanos. Eso es muy importante, es parte de la adoración. Pero esto no significa que si en otro lugar no lo hacen, entonces son menos o no tiene importancia. Hermanos, particularmente a mí me encanta la danza, disfruto cuando veo incluso a los hermanos de Israel Casa Integral danzar, es maravilloso hacerlo. Pero ¿cuántos de nosotros, repito, como ministerio, como creyentes, nos tomamos un momento durante nuestro tiempo de Shabbat, cerramos nuestros ojos y le adoramos y nos presentamos en un espíritu humilde, con gratitud? Hashem, gracias por lo que estás haciendo y lo que has hecho durante esta semana en mi vida. Porque muchas veces danzamos y nos sentimos emotivamente gozosos, pero termina la reunión y regresamos a casa y regresamos tal vez vacíos, deprimidos, angustiados, temerosos, sin respuestas. Y por eso necesitamos en el ministerio de la Keilah tener líderes calificados, hombres y mujeres, que no perdamos de vista la práctica importante de la adoración, la intimidad con el Padre, que podamos tener una conversación cada Shabbat en gratitud con Adonai y podamos decirle a Él cuán agradecidos estamos por esta semana que ha concluido y por la nueva semana que estamos comenzando. Capítulo 13 de Hebreos, creo entonces nos habla con mucha claridad. Dice: así que ofrezcamos siempre a Adonai por medio del sacrificio de alabanza y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Adonai.
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo que hagáis así, para que yo sea restituido pronto. Amados, cuando miramos la importancia del ministerio, honrar el ministerio, honrar la iglesia, bendecir la iglesia, ¿qué se ofrece en la iglesia? Saben, yo lo repito y lo digo con respeto. Esta misma semana, entrando a nuestro tiempo de Shabbat, vi como uno de los hermanos de Israel Cherville, hablando del caso personal de Israel Casa Integral Local, ya se tomó el tiempo de venir con su maquinaria, limpiar toda la yarda, preparar todo el lugar, porque el hermano sabe que el día sábado es la reunión de Shabbat de la congregación, y porque el hermano sabe como deber suyo personal de él con Adonai, de venir y hacer todo el mantenimiento para que cuando lleguemos la casa se vea bonita, presentada para Adonai. Qué hermoso cuando cada miembro en la congregación tiene una tarea, una responsabilidad. Cuando hacemos del lugar donde nos reunimos, hermanos, si no se trata de un santuario, si no se trata de un coliseo, si no se trata de un salón 5 estrellas, se trata de un lugar pequeño donde nos reunimos, pero hacemos de ese lugar nuestro campamento, nuestro mishkan, nuestra asamblea, nuestra casa de adoración. Que todo esté limpio, que todo esté organizado, y no esperemos que haya alguien que lo haga. Todos tenemos que participar. ¿Qué se ofrece? ¿Qué se ofrece? Yo recuerdo que en una ocasión tuvimos el ministerio de flores y alguien traía las flores. Habían flores en la iglesia. Cada uno de nosotros dentro de ese deber tiene una responsabilidad. Otro aspecto que vamos a considerar dentro de estos deberes tiene que ver con el concepto de lo que es la honestidad y la reverencia, el decoro y el respeto. Estamos concluyendo la semana y voy a mencionar ya algunos aspectos de cierre, pero entendamos que la honestidad y la reverencia y el decoro para con los demás son los que establecen en la casa de Israel el fundamento de una familia de la fe. Esa honestidad entre hermanos, por favor, hermanos. ¿Cómo puede ser posible que entre hermanos no tengamos la honestidad de tratarnos mutuamente con el emet, con la verdad? Repito, con la honestidad. Que entre hermanos, si se llegasen a producir, que no debería, pero si se llegaran a producir, por ejemplo, un préstamo en dinero, por favor, entre hermanos, lo que menos podría pasar es que la otra persona que recibió el dinero nunca lo paga. Por favor, hermanos, honestidad. Se supone que si entre hermanos alguien puede facilitar económicamente una necesidad de alguien en calidad de préstamo, bueno, pues hay que pagarlo. Eso no es un asunto de que somos hermanos en la fe y dejemos así y seamos amigos. No, hermanos, honestidad en todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, dice la palabra que es necesario que siempre en todo utilicemos el decoro y la reverencia. Ahora, miremos un momento el libro de Eclesiastés, porque en el libro de Eclesiastés se nos menciona precisamente la importancia de que cuando hagamos manejos financieros tengamos, por supuesto, ética y honestidad frente al tema. Veamos el capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Adonai, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Adonai, porque Adonai está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Adonai haces promesa, por favor, cuando Adonai haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes a Adonai, pero por favor, cumple lo que prometes al hermano.
cumple lo que prometes en la iglesia. Cuando nosotros hacemos ofrecimiento de algo que va a ocurrir en la iglesia y estamos para servir en el ministerio y ofrecemos algo, tenemos que cumplir con lo que estamos ofreciendo. Yo no puedo ofrecer algo, llegó el momento de la convocatoria, llegó el momento de la reunión y hermano, ¿y qué pasó con lo que usted ofreció? Ay, pastor, pues ¿cómo le dijera? La verdad es que no sentí traerlo. Lo ofrecí, pero después me arrepentí. Por favor, hermanos, honestidad, seriedad. Esto no es un juego. Estamos hablando del creyente, los deberes de un creyente. Y en cada cosa que nosotros hagamos dentro de la cajal, tenemos una responsabilidad que nos identifica como lo que somos, creyentes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Adonai se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Adonai. Muy bien. Así es que es importante evitar cualquier tipo de acción deshonesta, irreverente. Y aquí nos habla el texto de la importancia del decoro. Debemos ser vestidos con decoro. Creo que sobre eso, por favor, y vaya que si tendríamos que tratar un tema inmensamente interesante. Como hoy la moda, como diría alguien por allí, la moda no incomoda, pero es que he tenido que ir a congregaciones donde definitivamente uno no sabe ni puede entender que esa sea una iglesia, donde la presentación de jóvenes, particularmente hombres y mujeres, es absolutamente irreverente, indecorosa. Pero yo me pregunto, ¿quiénes tienen responsabilidad, el deber de que cuando vayamos a nuestro tiempo de Shabbat, quién tiene la responsabilidad como padres con nuestros hijos? Pues nosotros como padres debemos exigir. Nosotros como padres exigimos a nuestros hijos. Y exigimos aquí, yo no estoy diciendo golpee y lastime. Estamos hablando de en amor exíjale a su hijo. Si vamos a nuestro Shabbat, que por lo menos vaya vestido dignamente. Que lleve su Torá, por lo menos que lleve su Biblia. Por favor, hay cosas básicas que como deberes de un creyente podemos aplicar y sin embargo no lo hacemos. Entonces las niñas que van en short o piensan que están en la playa o que están en otro lugar distinto. No, están en la casa de Adonai y merecemos tener decoro en la casa de Adonai. Y esto tanto para hombres como para mujeres. Hermanos, si usted no acostumbra a vestir ciertas ropas en determinadas ocasiones, por lo menos comprométase con Adonai, que para hacer una visita de Shabbat delante de Adonai vaya vestido con decoro, dignamente. Yo aquí no les estoy hablando de marcas, ni les estoy hablando de lujos, ni les estoy hablando de vanidades. Vístase con decoro para estar en una reunión de Shabbat. Por lo tanto, la palabra es tan hermosa cuando nos enseña incluso a los varones y a las mujeres cómo debemos vestir. Pero, por supuesto, muchos dirán, a mí no me interesa eso, no es parte de mí, ese no es mi estilo. Y por favor, mamis, digo con respeto a las mamis, háblenle a sus hijos, háblenle a sus hijas, enséñenle a sus hijos. No lo tiene que hacer el pastor, no. Es más, muchas veces cuando el pastor medio llama la atención a un joven o a una joven, vaya pues problema tiene el pastor con los padres. Pero pastor, ¿usted por qué tiene que llamarle la atención a mi hijo o a mi hija? Es que yo soy el papá. Bueno, pues entonces hágalo usted, pero hágalo. Porque de lo contrario yo tendré que hacerlo y yo sé que no le va a parecer, se va a incomodar. Pero dentro de los deberes, todos tenemos una responsabilidad. Padres, hay una responsabilidad enorme de parte de ustedes para que entendamos y formemos a nuestros hijos en la visión hacia donde ellos están caminando. Por lo tanto, otro aspecto importante que tenemos que considerar ya prácticamente en un cierre es cómo cumplir con las reuniones establecidas por Adonai. Cumplamos con las reuniones establecidas con Adonai, hermanos, no es un favor, aunque Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, os ruego, hermanos, os ruego,
os ruego que por favor presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, os lo ruego. Y Pablo lo que está diciendo es, por favor, recuerden las misericordias de Adonai que ha tenido para con cada uno de nosotros. ¿De dónde Adonai nos sacó? Nos sacó de esa condición de esclavitud, nos sacó de esa condición de oscuridad, nos sacó de esa condición de paganismo, nos sacó de esa condición de la mentira, del engaño, de la idolatría, entre tantas cosas. Y nos ha traído a tierra de promesa, nos ha traído al Emet, a la verdad, nos trae a disfrutar del valor de su palabra, nos trae a ser hijos y nos forma en un carácter y nos establece en una identidad. Y cuando venimos a la Cajal con el propósito de servir, no porque alguien me diga o porque alguien me diga otra cosa. Alguien le dijo alguna vez a alguien en una congregación, digo, pero yo me doy cuenta que estoy como muy pendiente de todo lo que se necesita en la iglesia, ¿verdad? Porque no dejas que otros hagan algo, porque parece que todo lo tienes que hacer tú. Hermano, no le quite a alguien la bendición, hermanos. No seas aguafiesta en la reunión. Si hay alguien que quiere ayudar, si hay gente que quiere servir, si hay personas que están dispuestas y tú no lo haces, allá tú. Deja que los demás lo hagan. Pero hasta en eso nos volvemos críticos. No sé si es que nos incomoda, nos molesta, o es que no tenemos de creyente un corazón de creyente. Repito, hay muchos congregantes hoy que solamente van, se sienten bien, les parece bonito, pero creyentes, poco. Turistas, más bien. ¿Cuántas gentes van hoy a una congregación con un interés muy distinto a recibir de la palabra de Adonai? ¿Cuántas gentes van a una congregación hoy con un interés comercial, con un interés afectivo, con un interés emotivo? Pastor, ¿cómo así? No entiendo, explíqueme eso. ¿Cuántas personas? He recibido personas en Israel Casa Integral a lo largo de 20 años que solamente han venido a la congregación con el propósito de hacer amigos, de conocer cuántas personas están, en qué tipo de negocios se encuentran, qué tipos de ingresos tienen, y después de que hacen ciertas conexiones de amistad, de pronto resultan ofreciendo un producto de una cosa. Mira, es que yo vendo esto, yo vendo lo otro, ¿será que te puedo visitar? Quiero pasar por tu casa, te quiero visitar, te quiero ofrecer algo que te va a interesar muchísimo y que además no te va a sacar de cualquier pobreza. Hermanos, eso tuvimos que hacer de hecho una acción urgente alguna vez en la iglesia y decir, hermanos, por favor, si ese es el propósito con el que tú vienes, estás en el lugar equivocado. En esta casa está prohibido todo tipo de vínculos de negocios. A Shabbat venimos a orar y a presentarnos con Adonai. ¿Cuántas personas han venido a un Shabbat? El soltero buscando por ahí una mujercita, por ahí que de pronto a ver qué puedo casar en la iglesia, a ver si me encuentro con una, que porque ya he probado por todas partes, pero nada que me aparece, voy a mirar a ver si de pronto en una iglesia encuentro alguna. O cuántas mujeres han venido a una iglesia a ver si de pronto encuentran al amor de su vida, un hombre kadosh, un varón kadosh. ¿Cuántas personas han podido ser piedra de tropiezo? Y es nuestro deber en la congregación tener ojos abiertos y establecer y verificar cuando este tipo de situaciones puedan estar ocurriendo, porque ocurren, hermanos, ocurren todas, en toda ocasión, en todo momento, ocurren este tipo de situaciones. Ya en los minutos finales, mis amados, entonces, como creyentes tenemos que referirnos a un comportamiento, dígalo conmigo. La finalidad de los deberes de un creyente tienen que ver definitivamente con el comportamiento que debemos hacer, realizar, cumplir cuando verdaderamente hemos aceptado el camino de la fe. Es decir, cuando verdaderamente Yeshua, nuestro Mashiach, es el centro de nuestro corazón, cuando entendemos que es nuestro Salvador, cuando entendemos la importancia del Ruach HaKodesh en nuestra vida, cuando entendemos que el Ruach HaKodesh determina y establece en nuestro caminar una labor fundamental
porque nosotros no caminamos como hombres, repito, del mundo, caminamos como hombres del Espíritu, con pensamiento del Espíritu, porque los hombres de la carne serán de la carne, vivirán en la carne, pensarán en la carne y morirán en la carne. Pero los hombres del Espíritu, dice la palabra, acompáñenme al libro de Romanos en el capítulo 8, dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Porque la ley del Ruach de vida en Yeshua me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Adonai ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach HaKodesh, al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por favor, el verso 5 del capítulo 8 en el libro de Romanos. ¿Será que nos habla de nuestros deberes como creyentes? Lo voy a leer nuevamente y vamos, ya repito, cerrando aquí en este tiempo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, si estamos en una cajal, en una Keilah, estamos en Israel, casa integral, estamos en la casa de Israel en las naciones, nos reunimos en Shabbat, vamos a Tevilá, pasamos por Brit Milá a los varones, entramos al tiempo de las convocatorias. Qué hermoso Yom Kippur, qué lindo Sukkot, qué tiempo maravilloso fue Pesach. Pero todo lo juzgamos, todo lo criticamos, esto no me parece, con esto no estoy de acuerdo, esto no me gusta, a mí no me gusta así, no, yo no voy a ir porque esto tampoco me parece. Hermano, perdón, es que no sé, me pregunto, ¿estás en la carne o estás en el Espíritu? Porque si esas son las reacciones de tantos creyentes hoy, definitivamente Romanos 12 no ha pasado por ahí. Ven cómo entonces, mis amados, en toda la semana nos tomamos el tiempo suficiente para concluir que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, del Ruach, es vida y es paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Adonai, porque no se sujetan a la ley de Adonai ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Adonai. Por favor, hermanos, si somos creyentes con pensamiento de carne, con pensamiento de juzgar, de criticar, de murmurar, de que esto no me parece, que esto no me parece, que este me simpatiza, que este no me simpatiza, que este no me cae bien, que este tampoco me cae bien, que el pastor no me gusta, que la pastora no me gusta, que los hijos del pastor, que el hermano, que el otro, que aquí tampoco. Un momento, por favor, un momento. Evalúate, auditoría inmediata, 911, emergencia. ¿Verdaderamente estoy en la carne o estoy en el Espíritu? Yo tengo que preguntarme si mis deberes como creyentes son venir a juzgar, venir a criticar. Pues yo no sé, serán los deberes del creyente en qué crees, porque no creo que sea ni en la Torá ni en Yeshua HaMashiach. Sé que pareciera un poco fuerte lo que estamos mencionando, pero estamos cerrando con una conclusión de la semana. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo significa morir. ¿Morir a qué? Morir a esa carnalidad, morir a esa lashon hará, morir a ese yetzer hará, morir a esa debilidad del pensamiento inicuo de criticar, juzgar, murmurar, hablar, difamar. No más, no más. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Estamos en otra posición, en otra altura, en otro nivel. Estamos creciendo, madurando. Y Yeshua ha hecho en nosotros una transformación y nos dice: no os conforméis a este siglo. Esto no es un asunto de moda, esto no es el asunto de la moda que están dirigiendo los pastores de aquí o los pastores. O sea que la teología, en los conceptos teológicos en el nivel 2 era una moda. Que el pastor de aquí que ha crecido, que tiene una iglesia gigante, allá todos brincan, danzan, saltan, corren, hacen.
Entonces todos tenemos que hacer lo mismo. En la otra iglesia el pastor es el que se viste de tal manera, usa vestidos a cuadros, usa esto. Entonces todos las modas empezaron a vestir igual pensando que esa es la unción. Por favor, hermanos, por favor. El modelo no es como lo hacen allá o como lo hacen acá. El modelo es como está escrito a la luz de la palabra. Cómo Yeshua HaMashiach celebró, cómo Yeshua HaMashiach enseñó, cómo Yeshua HaMashiach fue luz en medio de la oscuridad. Y cierra el libro de la palabra diciendo, y Yeshua no abrió su boca. Pero basta que alguien solo pronuncie una palabra que no nos parece y de inmediato explotamos diciendo cosas que nunca debimos haber dicho, pensando cosas que nunca debimos haber pensado, porque la mente nos gana con pensamientos que nada tienen que ver con una realidad, con pensamientos que nada tienen que ver. Pastores, que estoy pensando que... No, por favor, hermanos. Pensamientos de la mente, pensamientos de la carne o pensamientos en el espíritu. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y hagámonos una evaluación de cierre en la semana. ¿Realmente somos el pueblo elegido? ¿Realmente tenemos una pertenencia absolutamente establecida en Adonai para proclamar sus alabanzas, para proclamar su adoración, para proclamar su palabra, para enseñar a tiempo y fuera de tiempo, para establecer y verificar en qué momento el enemigo trae sus artimañas y nos quiere enredar, y aún sabiendo que el enemigo nos quiere enredar, ¿cuántas veces nos dejamos enredar? Por favor, hermanos, ¿cuántas veces caemos en la debilidad del chisme, la crítica, la murmuración, y nos dejamos impulsar por palabras sin sentido, porque la picazón de saber qué es lo que está pasando me interesa mucho? No, amados hermanos, ya es tiempo de cambiar. La fe por sí misma nos acompaña cada día. Cada día debemos mostrar con nuestras acciones que definitivamente somos creyentes y que como verdaderos creyentes definitivamente tenemos responsabilidad. Permítame cerrar con un último texto en el primer libro de Pedro. Primer libro de Pedro en el capítulo 2. Vamos a cerrar aquí. Conclusión de semana. Primer libro de Pedro en el capítulo 2. Veámoslo en el verso 9. Mas vosotros, amados casa de Israel, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Adonai, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Adonai, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Adonai en el día de la visitación al considerar vuestras obras, al considerar vuestros testimonios. Que cada vez, donde quiera que estemos, frente a quien quiera que estemos, frente a cualquier persona que nos quiera lastimar o ofender, entendamos que el silencio, como Yeshua guardó silencio, tiene un valor más agregado y más importante que nosotros como deberes, como un creyente en nuestros deberes como creyentes, no necesitamos entrar en polémicas y en vanas palabrerías, porque la palabra se defiende sola. Mis amados, muchísimas gracias. Creo que hemos tenido una semana apasionante.
Muchas gracias por sus mensajes. Gracias por todas las palabras que me envían. Usualmente terminando el programa, muchos de ustedes me escriben, me comparten su testimonio. Gracias. Gracias también por compartir esta enseñanza. Gracias por dar un me gusta. Y gracias por el apoyo para este tiempo especial de Torá al Instante. Será hasta la siguiente semana. Continuaremos con otro tema, edificándonos como Kehilá en nuestros deberes como creyentes, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Muy buen día para todos. Muchísimas gracias. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.